más orientados para el lado de cómo ordenarnos y prepararnos para todo lo que viene ahora con las IA generativas y el Machine Learning. Tengo la voz un poco tomada, así que voy a tratar de mantenerla para toda la charla. Voy a tomar mucha agua. Bien, como agenda tenemos estos 5 puntos. Al final de la charla vamos a tener una etapa, un espacio de preguntas y respuestas. Igualmente, si tienen alguna duda, como dijo Barbie, pueden escribir en el chat, pueden escribirnos directamente a nosotros o directamente abrir el micrófono y preguntar. En ese sentido no hay drama. Bien, datos como activos estratégicos. Una frase que me gusta mucho cuando empezamos a hablar de data y me gusta mucho charlar con los clientes es que hace ya muchos años que el recurso más valioso de una compañía ya no es el petróleo o el asset o el producto que vendan, sino el dato que se genera detrás de ese producto, por una cuestión de que después nos permite, digamos, no solo mejorar el producto, sino seguir generando valor a través de eso. Pero antes que nada, definamos qué es un dato. Un dato hoy en día prácticamente puede ser cualquier cosa que se pueda digitalizar. Eh, una charla muy interesante que tengo a veces con gente o clientes que trabajan mucho en la parte de recursos humanos y ese tipo de cosas es que me dicen que las personas no son datos. Pero hoy en día, si nos ponemos a pensar, las personas también tienen datos, digamos. Tenemos nombre, tenemos apellido, tenemos direcciones, tenemos teléfono. Mismo los clientes, digamos, tienen una dirección geográfica. Los eventos que se generan, digamos, tanto el usuario que ingresa a nuestra aplicación, hace clic en un botón, cómo se mueve, los elementos con los que trabajamos, digamos, las herramientas de hoy en día dentro de una fábrica, dispositivos de IoT, incluso también las transacciones, digamos, la misma operación de nuestro negocio es la que genera datos que después nosotros podemos utilizar para poder trabajar. Pero la idea de esta parte es que se lleven la idea de que los datos que se generan, digamos, dentro del negocio es lo que después nosotros podemos convertir en información y es a lo que le podemos dar valor agregado. Hablemos un poco de Big Data. Big Data normalmente tiene como dos definiciones, ahora vamos a agregar una tercera, pero la primera definición de Big Data o el concepto de Big Data en sí es cuando nosotros hablamos sobre cuando la cantidad de datos que generamos es tan grande y esta misma crece tan rápidamente que digamos, necesitamos almacenar y administrar de una manera eficiente, ahí ya empezamos a hablar de Big Data. Otra de las definiciones con las que también estamos acostumbrados a trabajar es el concepto este de las 4 Bs, digamos las famosas 4 Bs de Big Data que vamos a ver a continuación. Pero a mí siempre me gusta hablar de una tercera definición que es un poco más técnica o un poco más, digamos, del terreno fuera de lo académico, que es cuando nosotros tenemos tanta cantidad de datos o nuestra base de datos ocupa tanto como la memoria o más que la memoria de nuestro motor de base de datos, en ese momento ya estamos hablando de Big Data. Es decir, si tenemos una base que pesa 15 GB y tenemos 8 GB en la base de datos, ya en este momento podemos estar hablando formalmente de Big Data. ¿Por qué? Se preguntarán. Básicamente porque nosotros no tenemos manera de volcar toda la base de datos a la memoria de nuestro motor. Y en ese caso es cuando empezamos a aplicar todas estas técnicas de Big Data que no necesariamente tienen que ser para datos, digamos, monstruosamente grandes. Pero les hablé de las 4 Bs. ¿Cuáles son estas 4 Bs? La principal, digamos, el volumen, que es lo que le da el nombre al Big de Big Data, es la escala de los datos, digamos, cuando empiezan a escalar y cuando tenemos mucho volumen de datos, que obviamente esto después se convierte en un desafío de administración. La velocidad a la que se crean. Una de las cosas que también nos encontramos en el día a día es que más allá de que podamos almacenar, digamos, esos datos, a qué velocidad nosotros podemos capturarlos y podemos guardarlos sin perder datos en el camino. La variedad, otra gran particularidad que tiene el Big Data hoy en día, que es esta cuestión de que inicialmente guardábamos tipos de datos muy estructurados como tablas o Excel o CSVs. El día de hoy estamos hablando de guardar imágenes, de particularmente, no sé, para el sector de la medicina, todas las imágenes de diagnóstico por imágenes,
En el caso de logs de, por ejemplo, no sé, logs de aplicaciones de Wi-Fi o algo por el estilo, que inicialmente no se consideraban un dato. Hoy en día esto lo podemos tener dentro del entorno de Big Data, incluso los mails, archivos de audio. Y después, por último, está la veracidad. Digamos que para mí, dentro de todas estas, es la más importante. Tenemos, digamos, como que la veracidad es lo que nos da la capacidad de poder confiar en ese dato, digamos, en esa información. Cuando hablamos de veracidad estamos hablando de que si, por más que yo lo guarde el dato, o sea, lo pueda almacenar o pueda capturarlo a la velocidad que se genera, si ese dato no está seguro, nos podemos encontrar con una cuestión de que pueda venir alguien y lo pueda modificar, o mismo que ese dato se esté guardando, pero se esté guardando de manera corrupta o errónea. Entonces, la veracidad es lo más importante dentro del, del concepto de Big Data, más que nada porque es lo que después nos da la confiabilidad para poder trabajar con este entorno. Hablemos un poco del el flujo que tienen los datos. Hoy en día, digamos, la idea es, como estuvimos viendo antes, generar una recopilación y la conservación de esos datos, permitir que estos datos estén a disposición de todos los usuarios que lo requieran. Hoy en día esto, digamos, va creciendo cada vez más. Cuando, cuando empecé con esto de data, hace más de una década, inicialmente eran muy pocas personas las que trabajaban con datos. Hoy en día prácticamente todos los usuarios de una compañía pueden trabajar con los datos que se generan. Y después, la última y por ahí una de las más complejas, que es proporcionarle al usuario correcto la herramienta correcta. Al día de hoy, un analista de negocios o un C-level o un gerente o un mando medio no va a utilizar una herramienta de código, digamos, para estar escribiendo una consulta de SQL o escribiendo un pipeline de Jupyter Notebook para poder analizar la información, sino que tenemos que darle una herramienta de Business Intelligence, por ejemplo, en este caso QuickSight, que es la de la AWS. Pero uno de los desafíos más grandes está en esa cuestión, ¿no? De darle la herramienta correcta al usuario correcto y a su vez mantener la seguridad y gobernanza del, del, del Big Data. Bien, una cosa que me gusta mucho a mí charlar es, digamos, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de todo esto? Hay un estudio que hicieron hace un par de años en IBM y se dieron cuenta que las empresas, digamos, que utilizan sus datos y los transforman en información y realmente toman decisiones en base a datos, son las que generan un valor en promedio, bueno, ahí dice un 9%, pero digamos, aceleran mucho más y tienen un market share mucho más grande y unas ventas mucho más grandes que las empresas que no utilizan o que no son data driven en ese sentido. Hablemos un poco de esto que estábamos hablando, de cómo crecen los datos. Como hablamos antes, inicialmente todos eran bases de datos estructuradas, todos eran archivos estructurados. Hoy en día estamos hablando de videos, estamos hablando de audios, digamos, con toda esta cuestión de las inteligencias artificiales generativas, llegamos al punto de guardar streaming de videos, streaming de cámaras de seguridad, logs de Wi-Fi, emails incluso, que obviamente cada vez que uno se propone conectarse a guardar esa información, uno termina haciendo que crezca nuestro repositorio. El tema es que uno piensa en, ok, crece el repositorio, pero después, ¿cómo tiene que escalar la infraestructura para mantener ese repositorio? Porque no es lo mismo mover 100.000 transacciones por día que mover 100.000 transacciones por minuto. En este caso, también hay un estudio que hizo Seagate, que es una empresa de almacenamiento muy importante, que se dieron cuenta de que para que, o por lo menos, digamos, la estadística a la que llegaron, que cada 5 años la información crece 10 veces más, lo que nos requiere a nosotros o a las personas que administramos datos que la infraestructura o el poder de cómputo escale 1000 veces. Bien, por esta cuestión que estamos hablando de la velocidad, del volumen y la veracidad, digamos, porque ustedes piensen que al mismo tiempo que se genera el dato, ese dato ya tiene que estar seguro desde el momento en el que se crea. Con lo cual es agregarle cada vez más peso a la infraestructura. Hablemos un poco de volumen. Este también lo saqué del estudio de Seagate. Ellos hablan de que en el 2018, más o menos en todo Internet o a nivel global, habían 33 zettabytes de información.
Al día de hoy, digamos, creo que estamos en 100. Y ya prevén que para el 2025 van a haber 175 zettabytes y dentro de un par de años va a tener que crearse una nueva categorización de volumen de datos para poder, para que los números dejen de ser tan grandes. Perdón. Ay, ¿vuelve para atrás? Ah, no, estamos bien. Bien. Ya que definimos qué es el dato, cuál es el concepto de Big Data, hablemos un poco de cuál es el desafío que genera dentro de la compañía o dentro de una compañía el tener la necesidad de administrar, almacenar, gobernar y securizar todos estos datos. En una encuesta también que hizo BI Survey, que es una empresa que gestiona un montón de información de clientes y vendors de BI analítica, empezaron a hablar sobre cuáles son las principales causas por las cuales o los principales desafíos por los cuales una compañía llega o no llega a buen puerto con un proyecto de data o data analítica o de big data. Lo principal, o digamos, lo primero que surgió de esa encuesta es esta cuestión de la falta de conocimiento, muchas veces técnico o teórico dentro de esta área, la misma habilidad, digamos que es la habilidad técnica, y lo que estábamos hablando de la seguridad y la privacidad. Cuando hablamos de seguridad y privacidad, también piensen que no solamente estamos hablando de seguridad, ciberseguridad, sino que también estamos hablando de compliance, de normativas de gestión de datos de cada uno de los países, de la Unión Europea en este caso, que es una de las que principalmente rige. Digamos, pero esas son las 4 cuestiones, digamos, que siempre surgen cuando se empieza a hablar de un proyecto de Big Data o por los cuales un proyecto de Big Data no puede llegar a un punto de equilibrio o buen puerto. Entonces, hablemos un poco de cuál es el desafío que tenemos en la administración de los datos. Lo que estábamos hablando inicialmente, el crecimiento exponencial de los datos, digamos que es algo que uno tiene que de alguna manera gestionar. La capacidad, digamos, la versatilidad que uno tiene que tener el día de hoy de que vengan de diferentes fuentes. Inicialmente todo venía desde bases de datos estructuradas, de SQL Server, de MySQL, de Postgres. Al día de hoy estamos hablando de bases SQL, bases no SQL, imágenes, videos. Esta cuestión bueno, lo que estábamos hablando, que vienen de diferentes fuentes y encima son diversos. Cada vez tenemos que darle acceso a más personas y después que hay muchas aplicaciones que están constantemente visualizando esa información. Piensen que cuando trabajamos en un entorno legacy, que lo vamos a ver un poquito más adelante, cada vez que una aplicación ingresa a buscar un dato dentro del repositorio, estamos cargando el motor y le estamos diciendo al motor, ok, tráeme toda esa información, pero estamos usando poder de cálculo y poder de cómputo en ese momento. Incluso nos puede llegar a pasar de que ese dato se quede bloqueado para que lo puedan escribir. Hablemos un poco de modernización. Cuando empezamos a hablar de modernización, siempre me viene a la cabeza el concepto tradicional de lo que era el famoso silo de datos. En general, cuando arrancó toda esta historia con las bases de datos, siempre las aplicaciones, digamos, corporativas, tanto el CRM, el ERP, todas caían, digamos, todo el concepto analítico o el proceso analítico de esa información o de ese dato caía en un silo de información específico, digamos, que era el famoso data warehouse de la compañía. El tema es que cuando empezaron a aparecer diferentes fuentes de información, ya no era compatible el data warehouse que teníamos con todos los sistemas transaccionales con la nueva data que empezaba a aparecer, digamos. En este caso, cuando empezó a aparecer las redes sociales, siempre se terminó corriendo hacia un costado, digamos, o poniendo la información o ese dato en otro silo. Cuando empezó a aparecer Google Analytics, lo mismo con los sensores. Acá está bastante resumido, pero en algunos casos, digamos, para cada uno de los tipos de datos o los orígenes de datos que venían, se generaba un silo nuevo de información. O sea, piensen que acá podríamos tener 5 silos de información. Para que después, al final del día, todo esto se conecte cada una de las bases a una herramienta de analítica, a una herramienta de BI,
para poderlo explotar. Eso hoy en día cambió con el concepto del lago de datos. El lago de datos hoy en día es uno de los estándares dentro de la industria tanto de Big Data como de ingeniería de datos. Lo que nos permite el lago de datos es contener toda la información de manera centralizada, de una manera segura, digamos, poderlo estandarizar, poder decir, bueno, yo empiezo a dejar los datos acá adentro, esos datos van a quedar o se van a estructurar o procesar de una manera costo eficiente, pero siempre va a ser el único almacenamiento que nosotros vamos a utilizar para poder gestionar toda esta información. Ahora después vamos a ver un poco de técnicas de cómo podemos mezclar ambos mundos, pero llévense la idea de que el lago de datos es básicamente un repositorio de información en el que yo no voy a tener un motor de base de datos que esté constantemente corriendo, sino que los datos van a quedar almacenados. Y una vez que están almacenados, cualquier aplicación que quiera utilizarlos lo va a poder utilizar. Otro tema que me gusta mucho charlar es esta cuestión de gobernanza de datos. Cuando hablamos de gobernanza de datos, muchas veces, o por ahí los equipos de ciberseguridad de las compañías me terminan, digamos, como reclamando el concepto de que, ok, cuanto yo más democratizo un dato, menos gobernanza, menos control pierdo, menos gobernanza y control tengo sobre esos datos. Que en un ecosistema legacy, digamos, o anterior a como estábamos trabajando, esto era así, digamos, uno no podía darle acceso a un usuario o permitirle acceder a un usuario un dato que se lo pueda sacar, que lo pueda extraer del repositorio y llevárselo sin perder la gobernanza, digamos, lo que clásicamente puede llegar a pasar de, no sé, una reunión de gerentes en la que cada uno tiene su KPI de costos, por ejemplo. Entonces, el desafío que nosotros tenemos hoy es balancear esta cuestión de qué tanta democratización tengo, digamos, a qué tantas personas y qué tanto nivel de acceso le doy a la información y qué gobernanza quiero tener. Digamos, cómo hago ese balance entre una cosa y otra. Una de las cuestiones que yo hablo con los clientes también cuando comienzo las reuniones o cuando nos empezamos a conocer y entender cuáles son los puntos de dolor que pueden llegar a tener, se basa en estas 5 preguntas que vamos a ver a continuación. La primera es básicamente si es posible, digamos, actualmente, o esto también piénsenlo ustedes mismos, actualmente pueden recopilar todos los tipos de datos a la velocidad que cada uno de los datos se genera. Tengo la capacidad de recopilar esos datos de todas las fuentes, digamos, y acumularlos a velocidades diferentes, digamos, porque no todo digamos, el Google Analytics no se genera a la misma velocidad que los logs de Wi-Fi, por ejemplo. Y después, otra que también es bastante crítica es, tengo la capacidad hoy en día de almacenar todos esos datos, todo ese volumen de datos sin quedarme sin espacio. Y la cuarta es, si tengo la capacidad, tanto técnica como funcional, de hacer una limpieza de esos datos y poder aumentar los datos. Cuando hablamos en data, empezamos a hablar de data augmentation o aumento de datos. Es esta capacidad que tenemos de generar nuevos datos a partir de datos. Digamos que eso se empezó a ver con todo lo que es el data mining, pero hoy en día está bastante más pulido. Pero tengo esa capacidad. Y después la última pregunta que generalmente es la que más me gusta, es si todos esos datos, perdón, todos esos pasos, digamos, que yo tengo, tanto de la recopilación, el almacenamiento, la limpieza, los puedo automatizar de alguna manera. O sea, tengo la capacidad para automatizarlo en este momento. La respuesta es que sí. Todas esas preguntas se pueden condensar básicamente en este diagrama. Esto es un diagrama de alto nivel de cuál es el proceso o cuál es un pipeline de datos moderno hoy en día. Básicamente lo que nos cuenta es, desde que se genera el dato hasta que se transforma en información, cuáles son los pasos que yo tengo que tener para poder lograr, digamos, una transformación y que todo esto a su vez sea seguro. Como ven, el almacenamiento es una caja que está
cross a todo el proceso, pero básicamente porque es como yo les estaba contando antes, el almacenamiento siempre es único por sobre todos los demás procesos. La capacidad que tenemos hoy en día de las arquitecturas de datos modernas es el desacoplamiento de todas las etapas y procesos que uno quiera tener. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recopilar el dato, y ahí es donde sale el famoso ELT, digamos, en el que yo primero almaceno y después lo transformo. No el ETL, digamos, que es la que yo extraigo, transformo y después cargo en otro lado. Entonces, en un proceso, digamos, desacoplado, yo me dedico a recopilar y almacenar el dato y nada más. En otro proceso que también va a estar completamente desacoplado de la recopilación, voy a hacer el procesamiento y el análisis de esa información y otra vez lo voy a guardar en ese mismo almacenamiento. Vean que acá hay una flecha que va y viene, digamos que es como que se retroalimenta el almacenamiento, que es donde yo hago lo que estábamos hablando antes del aumento de los datos. Y una vez que ya tengo el dato estructurado, lo tengo securizado y tengo todas las situaciones, digamos, el punto de equilibrio dentro de todo esto, es donde arranca la visualización. Dejé un comentario acá abajo que, digamos, piensen que hoy en día las arquitecturas de datos modernas nos permiten desde recopilar, procesar, analizar y visualizar todo al mismo tiempo, digamos, en una latencia bastante corta, pero la diferencia entre, digamos, 25 milisegundos y un segundo, digamos, de tener desde que se crea hasta que se puede visualizar, digamos, es una cuestión de rendimiento y costo, digamos, que hay que elegir el servicio correcto. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos al día de hoy para crear una canalización de datos que sea, digamos, eficiente? Cuando nosotros pensamos en una canalización de datos tradicional, digamos, en la que tenemos que aprovisionar nuestro software, en la que tenemos que actualizarlo, tenemos que parchearlo, tenemos que, digamos, piensen que desde, esto por ahí es un poco más técnico, pero desde el sistema operativo hasta la aplicación, todo cambia, las versiones se van modificando, empiezan a aparecer parches de seguridad que tenemos que aplicar. Todas esas cuestiones las tenemos que administrar nosotros, digamos, si quisiéramos gestionarlo desde nuestro lado. Esto lleva a, digamos, que tengamos gastos generales y una necesidad de asistencia constante dentro del proceso. Y una de las que más me interesa y que muchos de los clientes es por los que nos vienen a buscar es esta cuestión de que los equipos se terminan distrayendo de la tarea principal, digamos, que es analizar el dato o generar datos nuevos, aumentar los datos. Entonces, es ahí donde nos compete bastante trabajar, que es esta cuestión de cuanto más tiempo un equipo, el que sea, tenga para poder realizar tareas, digamos, creativas, que es el análisis de los datos, más poder de fuego van a tener después para afrontar cualquier tarea. Bien, yo acá lo que les planteé es como una pequeña línea de tiempo, o digamos, cuáles son los pasos desde, o partiendo, digamos, desde lo que es el almacenamiento tradicional de los datos hasta llegar al preciado Machine Learning, que es al que todos queremos lograr. Esto está un poco más acompañado del concepto de madurez analítica, digamos, o puede que, digamos, esté bastante acompañado en el concepto de si yo puedo ver el estado actual de la compañía, si puedo ver el pasado, si puedo ver el futuro, o si puedo, digamos, directamente predecirlo. Hablemos un poco de lo que es el almacenamiento tradicional. Cuando, cuando uno se plantea la tarea de hacer una migración o de movernos hacia un almacenamiento, digamos, pensemos en la arquitectura tradicional en AWS, hoy en día tenemos, o por acá hay muchos más servicios, piensen que AWS tiene más de 200 servicios, pero los 5 servicios principales con los que más trabajamos o el estándar de la industria empieza a trabajar con data es con estos 5. Hay, digamos, más servicios que por ahí puedan aplicar a este caso de uso, pero los principales que estamos utilizando son estos 5. Piensen que hay algunos que tienen, digamos, más costo y menos latencia, pero en general todos trabajan de la misma manera y cada uno tiene como un caso específico de uso. En los primeros 3 tenemos, digamos, directamente el almacenamiento puro, digamos, para conectarlo a AWS. Tenemos Direct Connect, Snowball y Direct Gateway. Básicamente Direct Connect es una manera en la que nosotros podemos conectar nuestro data center a AWS, digamos, con una conexión punto a punto. Eso es bastante rápido.
En el caso de que tengamos tanta información, piensen que Direct Connect y Storage Gateway son dos servicios que funcionan por Internet. Digamos, Storage Gateway es directamente el mismo concepto que Direct Connect, pero en vez de conectarnos al data center completo, nos conectamos directamente al almacenamiento de nuestro data center. Cuando tenemos este problema de que tenemos tantos datos que a través de Internet van a tardar muchísimo tiempo en cargarse, digamos, en transferirse de un lado a otro, AWS nos provee la capacidad o el servicio de Snowball, que Snowball básicamente es una caja, un pendrive gigante en el que nosotros lo conectamos a nuestro data center, volcamos todos esos datos y por correo mandamos esa caja, ellos nos encargan, digamos, de conectarlo a su data center, le decimos en qué bucket de S3 lo queremos volcar y ellos cargan toda la información ahí. Después tenemos servicios un poco más técnicos digamos, o tecnológicos que no funcionan 100% digamos, con una conexión punto a punto, que son DMS y Kinesis Firehose. Database Migration Services es un servicio que nos da AWS para poder conectar nuestra base de datos con AWS y nosotros automáticamente decirle, ok, quiero que esta información que vos estás descargando de esta tabla la guardes o en otra base de datos o directamente en un servicio de almacenamiento como S3. Hoy en día lo mejoraron un montón. Inicialmente era solamente conectar una base de datos y transferir una tabla, digamos, hacer un full load de la tabla. Hoy en día podemos decirle que detecte a través de un concepto que se llama Change Data Capture, que es algo bastante nuevo e innovador que estamos trabajando hoy en día, que lo que nos da la capacidad de detectar cuáles fueron los cambios que se hicieron dentro de esa tabla y solamente impactar dentro del almacenamiento de la base de datos o del S3 los cambios que se realizaron. Por último tenemos Kinesis Firehose, que básicamente lo que nos permite es un servicio de alta disponibilidad y con bajísima latencia, que nos permite esto que estábamos hablando, de que al mismo tiempo que se van creando los datos, nosotros podemos avisarle a Kinesis o básicamente darle el aviso a través de una API y decirle, bueno, quiero que guardes este dato. Firehose lo que se va a dedicar es o a guardarlo lo mismo que en DMS, pero esto para datos que se generan con muchísima más velocidad, que los pueda guardar tanto en S3 o en una base de datos estándar, digamos, como una base de datos estructurada o no estructurada. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Yo no estoy viendo el chat, pero no sé si Barbie, si querés avisarme. Sí, sí, acá estoy, yo estoy pendiente del chat. De hecho, acabo de mandarles que cualquier duda que tengan pueden dejarlo en el chat, pueden abrir sus micrófonos, como les dijimos al principio, aprovechen para que esto sea una charla dinámica, sáquense todas las dudas, que Álvaro está a disposición. Perfecto. Bien. Cuando ya tenemos los datos, digamos, ya tenemos la capacidad de conectarnos a nuestro data center o conectarnos a nuestra base de datos, digamos, tradicional o nuestro warehouse, y tenemos la capacidad de transformar o transferir esos datos a AWS, ¿dónde lo vamos a almacenar? Hoy en día AWS tiene el servicio de Amazon Redshift. Amazon Redshift viene de un fork, digamos, de una retransformación que se hizo al proyecto de código abierto de Postgres. Postgres es una base de datos que al día de hoy es muy buena para todo lo que es la gestión de transacciones, digamos, para poderle escribir muy rápido, pero no es muy eficiente para lo que es la lectura de esa información y generar consultas analíticas. AWS se encargó de modificar ese proyecto para transformarlo en un NoLab. Lo que nos da es un rendimiento bastante alto. Directamente en AWS tenemos la capacidad de generar clúster de estos servidores. Digamos, este servicio es un servicio aprovisionado, aunque hay una versión serverless de todo esto. Y lo que nos permite es básicamente generar un warehouse en la nube que esté seguro en AWS, que sea de alta disponibilidad y que básicamente nos permite escalar a nivel, bueno, puse ahí de niveles de petabyte. Es muy bueno y particularmente se utiliza mucho, lo utilizamos mucho con los clientes para todo lo que es la gestión de analítica e incluso de, digamos, transferir lo que era el warehouse tradicional interno de la compañía, digamos, que tenían que parchear, que tenían que actualizar las versiones, incluso que tenían que pagar licencias,
a Amazon Redshift, que básicamente es un servicio en el que es aprovisionar el servidor y nada más, digamos, no tiene una licencia que corra por detrás. Con lo cual a nivel de costos es bastante eficiente. A nivel técnico, las consultas que utiliza Redshift es el mismo lenguaje de SQL que se utiliza en Postgres, con lo cual también si ya vienen de un Postgres o de SQL puro, se puede traducir bastante bien. ¿Cómo podemos migrar, digamos, cómo podemos salir de un almacenamiento legacy a Redshift? AWS nos propone o nos provee esta herramienta que es el esquema Conversion Tool, en el que básicamente nosotros conectamos esta aplicación a nuestro almacenamiento tradicional. Una vez que se conectan, el esquema Conversion Tool se encarga de leer toda la estructura que tenga la o las bases de datos que queramos transferir y automáticamente envía toda esa información a S3. Desde Redshift, digamos, tenemos como esa capacidad de poder leer cosas en S3, con lo cual podemos decirle, ok, quiero que todo este esquema con el que estoy trabajando en esta otra base de datos lo transfieras y lo traduzcas a Redshift y automáticamente se genera. No hemos tenido en general problemas con el esquema Conversion Tool, salvo cuando hay tipos de datos muy particulares que se generan dentro de las bases de datos, digamos, de manera custom, pero eso es simplemente sentarnos y configurarlo. Bien, ¿qué pasa cuando ya tenemos, digamos, ya pasamos del concepto de almacenamiento de datos tradicional y ya venimos a la modernización del dato analítico, cuando queremos meternos con un data lake? Hoy en día el data lake en AWS se basa en básicamente 3 servicios, o 2 servicios, digamos, que es Amazon S3, Glue y Lake Formation. Lo que nos permite el lago de datos o el data lake en AWS es volcar cualquier tipo de información que nosotros queramos colocar dentro de él. Como puse ahí algunos ejemplos, digamos, desde contenido web, o sea, aplicaciones, literalmente una aplicación web, código, datos de sensores, video, imágenes y, digamos, datos estructurados o tipos de archivo más tradicionales de un data lake, que, digamos, como el CSV, el Avro, el Parquet, que son los que más utilizamos, e incluso una cosa que también tengan en cuenta, documentos. Cuando hablamos de documentos estamos hablando de Excel, PowerPoint, de PDFs, que esto más adelante lo vamos a ver, pero nos va a permitir darle, digamos, inteligencia o profundidad y contexto a todo lo que es las inteligencias artificiales generativas. Como principal servicio, digamos, como centro de almacenamiento del lago de datos, vamos a utilizar, o generalmente utilizamos Amazon S3. S3 nos permite básicamente escalar a nivel infinito con una latencia bajísima. Tenemos distintos niveles de profundidad, digamos, dentro de lo que es el almacenamiento de S3. Van a ver, si empiezan a googlear o empiezan a ver dentro de las hojas de AWS, que hay varios sabores de S3. Hay algunos sabores de S3 que, digamos, como el S3 más tradicional. Y después tenemos los Glacier, que lo que nos permiten es empezar a aumentar, digamos, lo que nos da es, aumenta la latencia en la que nosotros vamos a buscar el dato, pero reduce muchísimo el costo de ese almacenamiento. Piensen, igual la latencia no, aumenta, pero no aumenta tanto como baja el costo. Lo que nos da es, básicamente, que nosotros podamos en S3 poner prácticamente cualquier archivo, o sea, el día de hoy no encontramos ninguna limitación en eso. Y nos permite además, como S3 fue uno de los servicios que se crearon dentro de AWS inicialmente, están integrados con todo el ecosistema de herramientas, principalmente las herramientas de data. Ahora, cuando estamos hablando de, ok, yo tengo el almacenamiento tradicional, lo transferí a Redshift, ¿cómo puedo hacer o cómo puedo evitar que nos pase lo que estábamos hablando antes de, ok, yo tengo mi almacenamiento tradicional, tengo mi base de datos, pero no quiero tener un silo de información en el que tenga todo separado y que no puedas cruzarlo de alguna manera? El día de hoy tenemos, o Redshift tiene una capacidad que es Redshift Spectrum. Lo que nos permite Spectrum es conectar
un data lake a una base de datos, digamos, a un data warehouse. Básicamente lo que nos permite hacer, digamos, caso de uso con el que podemos utilizarlo es, nosotros en Redshift tenemos toda la información en caliente, digamos, no sé, los últimos 6 meses de información que vamos a utilizar, y podemos mover al lago de datos desde los 6 hasta, digamos, el infinito de tiempo al pasado, que son datos fríos, digamos, datos que no vamos a utilizar con tanta frecuencia. Entonces, a través de Spectrum, que es una de las funcionalidades que tiene Redshift, podemos conectar ambos mundos y podemos generar, digamos, desde el mismo Redshift, una conexión hacia las herramientas de visualización. Esto es completamente transparente. Muchos clientes lo utilizan en este sentido, digamos, para gestionar todo lo que son los datos fríos, pero incluso podemos crear tablas nuevas y decirle, bueno, esta tabla, en vez de estar alojada en Redshift, va a estar alojada en el Data Lake, y digamos, el usuario la va a poder consultar. Cuando lo consultan a través de Redshift, con lo cual ni siquiera tienen que generar algún tipo de conexión específica, especial, ni nada, o sea, solamente con tener ese acceso. Y si la herramienta de visualización ya tiene acceso a Redshift, ya lo van a poder visualizar directamente desde la herramienta de visualización. Obviamente esto tiene un poquito más de latencia, pero básicamente lo que nos permite es conectar ambos mundos, digamos, cosa que anteriormente no se podía. Bien, hablemos un poco de análisis en tiempo real. Cuando hablamos de análisis en tiempo real, estamos hablando de lo que charlamos al principio, de esto de todo dato que se genera a una velocidad tan alta que yo tengo que tener la tecnología capaz de absorber, digamos, ese dato, poderlo transformar y poderlo almacenar. Entonces, los retos que nosotros empezamos a tener o empezamos a ver dentro de lo que es el streaming de datos es esta capacidad de decir, bueno, ok, ¿cómo funciona o cómo tendría que funcionar esto si yo no tuviera herramientas que me compriman o que me reduzcan todo el proceso? Si en algún momento trabajaron con streaming de datos, van a ver que es muy difícil de configurar, hiper difícil de escalar, porque es una cuestión, digamos, de que tenemos que medir de manera elástica o tener la capacidad elástica de decir, bueno, yo aumento, escalo o reduzco el clúster de servidores que están procesando toda esta información. La alta disponibilidad es un tema bastante importante, digamos, porque piensen esto que estábamos hablando, de que cuanta más velocidad yo tengo en la creación de datos, necesito provisionar más servidores. Perdón. Esta cuestión de que es propenso a errores, digamos, piensen que a la velocidad que se están generando los datos, cualquier problema que yo tenga dentro del pipeline de información termina generando que yo pierda información, digamos, que pierda la última B, que es la veracidad de todo esto. Y después, por último, bueno, si empezamos a sumar todas estas cuestiones, el costo se empieza a generar, digamos, empieza a crecer de manera bastante desproporcionada. Bien, ¿cómo podemos trabajar esto dentro de AWS sin, digamos, todas las cuestiones que estábamos viendo antes? Cuando hablamos de streaming de datos, tenemos el servicio de streaming de datos por defecto, o el principal de AWS, que es Amazon Kinesis. Kinesis el día de hoy viene con 4 sabores. Cada uno de los sabores de Kinesis tiene una particularidad, digamos, tiene un trabajo específico. Ya les hablé de Firehouse, que básicamente es lo que nos permite conectarnos y almacenar el dato en el momento que se está creando. Pero hay 3 sabores más, que son Data Streams, Data Analytics y Video Streams. Data Stream y Data Analytics lo que nos permite es capturar el dato, digamos, uno a través de una API puede mandarle el dato a Kinesis, lo puede almacenar dentro de Kinesis y enviar ese dato a Data Analytics para que genere, digamos, a través de una regla de negocio, una regex, una herramienta de Machine Learning, una API, lo que sea, hacer el análisis en tiempo real, digamos, piensen que eso se utiliza mucho en lo que es banca para detección de fraude, por ejemplo, para analizar una transacción y ver qué tan potencialmente pueda llegar a ser una transacción fraudulenta. Entonces, con estos dos servicios, trabajando en tándem, nos permite, digamos, hacer ese trabajo. Después, por último, tenemos
de lo que son servicios de Kinesis, el análisis de video, digamos, el video stream. Uno puede mandarle directamente un streaming de video a través de una API, lo procesa, lo analiza. Uno puede ponerle directamente una regla de negocio o, digamos, algún proceso de machine learning que nos permita detectar, no sé, infracciones de copyright y ese tipo de cosas. Y después, cuando también decimos, bueno, ¿y cómo puedo yo empezar a trabajar, digamos, en AWS si ya vengo de algún sistema de streaming como es Kafka? Hoy en día también AWS nos provee la capacidad de agarrar nuestro Kafka, digamos, que tengamos on-premise o lo tengamos en cualquier otro lado, y lo podemos migrar a AWS de una manera bastante simple, ahorrándonos todas estas cuestiones de mantener el servidor, parchear aplicaciones, aplicarle seguridad, digamos, todo dentro de nuestro propio ecosistema AWS, que básicamente lo van a encontrar, van a ver que varios servicios tienen como esa cuestión, ¿no? Digamos, tenemos como esos 3 pasos en los que, si directamente queremos replicar nuestro ecosistema, digamos, así como lo tenemos, podemos directamente hacer una máquina virtual e instalarle la aplicación. Después tenemos todos los servicios managed de AWS, que es la misma aplicación a la cual yo me puedo conectar, puedo migrarme. Y después ya están los servicios completamente serverless o completamente administrados por AWS, como lo que son Kinesis. Entonces, digamos, podemos pivotar y no necesariamente irnos al extremo, sino que podemos ir pasando, digamos, a cada uno de los estadios sin mayor complicación. Bien, una de los puntos que más me gustan, digamos, porque vengo mucho del palo de ciberseguridad, es la gobernanza de los datos. Por ahí voy a hacer mucho hincapié en esto, pero cuando hablamos de gobernar o de proteger un data lake, no solamente estamos hablando de que se puedan exfiltrar datos del data lake, digamos que, o sea, que cualquier usuario pueda venir, hacer una query en el data lake, descargar información y llevársela, sino toda esta cuestión de cumplir con normativas y compliance, digamos, que puedan llegar a surgir. El día de hoy está bastante, digamos, sabido, ¿no? Que los datos son un bien bastante preciado y que los tenemos que proteger bajo las leyes y normativas que cada uno de los países y el propio Internet. Mismo la auditoría es de uso de esos datos, digamos, nosotros tenemos que tener la capacidad de saber quién está accediendo, en qué momento y qué uso le está dando a esos datos. Y después, por último, esta cuestión de la detección de información confidencial o protección de información confidencial o PII, que PII, no sé si alguna vez lo vieron este concepto, pero básicamente PII implica un dato con el que yo pueda identificar a una persona, digamos. O sea, es Personal Information Identification. Lo que nos dice PII es que si nosotros con 1 o 2 puntos de datos de una sola persona podemos saber el nombre, el apellido, la dirección, dónde vive y todo, podemos llegar a estar corriendo un riesgo, digamos, de que si se exfiltra esa información o se da un mal uso, podamos después tener problemas. Entonces, uno de los desafíos principales, y ténganlo bastante en cuenta, es esta cuestión de la seguridad. Cuando hablamos de soluciones de seguridad en AWS para lo que es, digamos, almacenamiento de datos, me gusta hablar, digamos, volver un poco a hablar de S3, pero también hablar de estas 2 soluciones que normalmente uno no les presta tanta atención dentro de todo el ecosistema de servicios que tiene AWS. S3 como almacenamiento por defecto lo que nos permite es encriptar la información. Ya por defecto, uno cuando deja un archivo dentro de un bucket de S3, nos da esta funcionalidad de que los archivos se encriptan a un nivel, digamos, no de compliance de una normativa FIPS, pero podemos después agregarle otros servicios. Hay servicios como KMS que también son serverless, en los que podemos darle una llave de encriptación y todo lo que esté adentro de ese bucket de S3 se va a encriptar y no lo van a poder desencriptar, incluso los propios servicios que estén dentro de AWS, a menos que tengan acceso a esa llave. Luego tenemos Amazon Macie o Macie, que nunca llegamos al convenio de cómo es el nombre, pero básicamente es un servicio de Machine Learning. Inicialmente, si uno lo empieza a analizar,
AWS hace varios años que viene metiendo IA generativas y Machine Learning dentro de las aplicaciones, solamente que no los nombraba de esa manera. Mazi lo que tiene es la capacidad de conectarse a nuestros buckets de S3. Uno le dice, bueno, yo quiero que te conectes a todos estos. Si están encriptados, le tenemos que dar la llave de encriptación. Y lo que nos permite es encontrar y clasificar todos los buckets que contengan información personal. Digamos, todo lo que estábamos hablando de PII, Mazi tiene esa capacidad de poder decir, bueno, todos estos datos o toda esta carpeta o todo este bucket tiene información confidencial. Incluso nos puede dar un reporte de cuál es la información confidencial que se encuentra dentro de ese bucket. Funciona básicamente, yo cuando se lo explico a los clientes en general, es como un antivirus para los buckets de S3. No solamente chequea que la información confidencial no esté expuesta, sino que cuando yo creo un bucket de S3 al que Macy tiene acceso, nos avisa y nos dice, bueno, ok, creaste un bucket público o creaste un bucket con unos permisos que pueden generar, digamos, un filtrado de información, y nos da la capacidad de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Los pongo en cuarentena? Mismo los datos, los ofusco. Digamos, uno puede cargarle reglas de expresiones regulares, puede cargarle reglas de negocio para que pueda detectar más fácil esos datos. Y después, por último, CloudWatch, que también CloudWatch es un servicio que también viene de hace muchos años en AWS, que lo que nos permite es analizar los logs. Digamos, podemos ver esta cuestión que estábamos hablando de quién accedió y qué hizo con esos datos. Luego, cuando hablamos de todo lo que es la gestión de los mismos datos, uno dice, ok, ¿con qué los voy a procesar o con qué les voy a gestionar esos datos o cómo los voy a ofuscar o lo que sea? Voy a trabajar con Glue. AWS Glue también viene en varios sabores. El sabor principal de Glue son los jobs de Glue. Por detrás de esto está corriendo una arquitectura de PySpark, digamos, de Apache Spark, en el que nosotros básicamente le damos un archivo de Python, digamos, con el proceso que nosotros querramos hacer, configuramos el job como normalmente se configura en un job de Spark, y directamente le mandamos a correr. Luego tenemos el otro sabor, que es el Glue Data Catalog. Lo que nos permite es ubicar, digamos, de alguna manera, porque uno dice, ok, tengo todos los archivos en un S3, que básicamente S3 son carpetas. ¿Cómo le digo o cómo puedo encontrar esos datos dentro de mi lago de datos? AWS nos provee este sistema, digamos, esta herramienta que es el catálogo de Glue. El catálogo de Glue, a través de un proceso que se llama crawler, se encarga de navegar entre todas esas carpetas, analizar cuáles son los archivos que están contenidos dentro de ella y cuáles son los datos que están contenidos. Nos arma todo un catálogo de información, digamos, con la estructura de cada una de las tablas, con la cantidad de registros. Y es algo que nosotros también podemos customizar y podemos decirle, bueno, ok, cada vez que se genera un dato nuevo puedes correrlo y agregarlo a este catálogo. Y nos acelera mucho el proceso de descubrimiento de información. Digamos, piense que después esto lo podemos conectar a una Athena, que es otro servicio, o un PrestoDB, y lo podemos queryar de manera directa. Y después la cuestión principal, digamos, que es la capacidad esta de poder detectar los PII y cumplir las normativas de privacidad, que creo que es a lo que todos apuntamos. Luego, como servicio principal de seguridad, cuando hablamos de un data lake, está el servicio de Lake Formation. Lake Formation es un servicio que también es un servicio serverless completamente. Digamos, no tenemos que aprovisionar, no tenemos que decirle nada. Simplemente tenemos que decirle, ok, en este bucket de S3 tengo mi data lake, encárgate de catalogar la información. Digamos, esto nos resume, digamos, estamos viendo cada uno de los pasos, ¿no? Cuáles son los servicios que intervienen hasta que llegamos a Lake Formation. Lake Formation nos da esta capacidad de decir, bueno, yo te doy el acceso al bucket de S3, necesito que los almacenes y los catalogues, y después darle permisos a un determinado grupo de usuarios, aplicar diferentes políticas de seguridad que nos permite resumir, digamos, todo el trabajo. Cuando hablamos de Lake Formation, por ahí Lake Formation está hecho para usuarios un poco más avanzados, porque requiere acceso a la consola de AWS, pero para usuarios finales, digamos, para usuarios no técnicos,
También Amazon nos da el servicio de Amazon DataZone. DataZone es un servicio también administrado. La diferencia que yo les contaba con Lake es que ya no es ingresar a la consola, sino que es ingresar a una aplicación externa, digamos, ya tenemos, le podemos dar un dominio de compañía.datazone y podemos ingresar directamente a este sistema. DataZone lo que hace es encargarse de gestionar, digamos, de manera visual todo el catálogo catálogo de datos y taxonomías que tengamos dentro del Data Lake o dentro de las fuentes de datos, digamos. Piensen que DataZone también, al ser un servicio de AWS, se puede conectar con nuestro Data Warehouse, que es Redshift. Entonces centralizamos de alguna manera todos los datos de la compañía, digamos. Le damos acceso al usuario para que pueda revisar el catálogo completo, pueda ver cuáles son cada uno de los tipos de datos de cada una de las columnas de cada tabla. Podemos hasta incluso agregarle cuál es la función que tiene cada uno de los datos, digamos, de todas las columnas que tenga una tabla dentro del Data Lake o del Data Warehouse. Incluso, digamos, así como Lake nos permitía administrar los usuarios y los permisos, desde DataZone podemos, digamos, gestionar Lake. Entonces nos da como una capa de abstracción para que el usuario que tenga que administrar, que por ahí no sea un usuario técnico, simplemente sea un usuario, no sé, un Master Data Manager, por ejemplo, pueda ingresar a DataZone y pueda decir, ok, le voy a dar acceso a este usuario y le voy a quitar el acceso a otro. Trabaja en un concepto de equipos, digamos, proveedores de información, digamos, los que generan la información y los que la consumen, con lo cual es bastante simple de trabajar, nos permite trabajar con proyectos por tiempos determinados, es bastante copado en ese sentido. Bien, y ahora llegamos como a la parte más divertida del asunto, que es Machine Learning. Cuando trabajamos con Machine Learning inicialmente o cuando empezamos a meternos con Machine Learning, uno de lo que ve es la variedad con la que podemos trabajar. Por eso yo hago tanto hincapié en que si todo el catálogo de información y el almacenamiento de datos lo tenemos centralizado, lo tenemos estructurado de una buena manera, lo tenemos securizado, después todas las capas que le fuéramos a poner encima, tanto herramientas de BI, herramientas analíticas o incluso Machine Learning e IAs generativas, perdón, va a ser mucho más simple, transparente y menos doloroso poder hacer toda esa integración. Hoy en día lo que requiere, digamos, que básicamente lo que está puesto ahí, lo que más requerimos es esta cuestión, digamos, que todo esté ordenado para poder empezar a agregarle capas por encima. Piensen que los procesos de Machine Learning, básicamente al final del día, es que tomen decisiones por nosotros. Entonces, si nosotros le damos la información correcta, en el tiempo que lo requiere, digamos, y estructurado de la manera que nosotros esperamos, la decisión que tome el Machine Learning va a ser la más cercana. Obviamente nunca va a ser la cercana a un ser humano, pero va a ser lo más cercano posible a un ser humano o a las reglas de negocio que nosotros le pongamos. Como set de herramientas de Machine Learning y AML que tiene AWS, como estábamos hablando al principio, en AWS tenemos la capacidad tanto de ir desde la base y decir, ok, yo quiero sentarme o tengo un equipo de desarrolladores, un equipo de data scientists que se dedican a trabajar con mi algoritmo de Machine Learning, entonces yo puedo agarrar y decir, ok, bueno, yo quiero trabajar con TensorFlow, lo quiero trabajar con sklearn, digamos, tengo la capacidad dentro de AWS de poder hacer desde cero mi algoritmo. Digamos, puedo codear yo a mano todo lo que necesite, digamos, toda la infraestructura. Incluso, digamos, si ya vengo desde el concepto este, ¿no? Si ya internamente desarrollé, puedo tranquilamente migrarlo hacia AWS. Luego tenemos como una capa un poquito más abstracta, un poquito más arriba, que ya nos da, digamos, la capacidad que es SageMaker, que nos da la capacidad de decir, bueno, yo ya puedo aprovisionar los servidores, ya tengo todo parcheado, tengo todo instalado, simplemente me dedico a desarrollar el algoritmo. Nos da muchas herramientas para poder trabajar, nos permite, digamos, ya directamente hacer una agregación, una preparación de los datos de manera automática. Tiene una capacidad de AutoML,
en la que uno le dice, ok, yo tengo este dataset, de todo este dataset necesito predecir esta variable, y SageMaker automáticamente, que es a través de Jumpstart y de AutoML, empezar a hacer competir distintos algoritmos. Él automáticamente se encarga de separar la data entre entrenamiento y testeo, hace un montón de pasos en el medio y al final del momento, al final del entrenamiento nos dice, ok, de todos estos 5 o 6 algoritmos que estuve haciendo competir, el que más se ajusta o el que mejor predicciones tiene es este algoritmo. Lo que nos da es la capacidad tanto de hacer en ese mismo momento predicciones en batch, digamos que uno le puede pasar un archivo y decir, ok, predecime todas estas variables, o automáticamente generarnos una API en la que un equipo de desarrollo se pueda integrar y pueda transformar, digamos, pueda generar las predicciones en el momento. Tiene toda esta cuestión de integración continua y despliegue continuo, también ya está integrado dentro de la herramienta de SageMaker, con lo cual nos permite, digamos, todo lo que veníamos hablando, ¿no? De que el equipo de desarrollo no esté enfocado en tareas que no le agreguen valor al proceso. Luego, por último, ya empezamos a tener todos los servicios administrados por AWS, que directamente nos da la capacidad de hacer lo que nosotros necesitemos para un caso de uso específico. Yo ahí los tengo separados entre, digamos, distintos, tanto industrias como casos de uso, pero en general tenemos, bueno, la capacidad de gestionar todo lo que es las transcripciones de audios médicos o de comprensión de historias clínicas. Tenemos también el nuevo sistema de data lakes específicos para lo que es la industria de la medicina, digamos que es para toda esta cuestión de seguridad de datos médicos. Piensen que también un exfiltrado de esa información es bastante crítico. Luego tenemos todos los servicios de Machine Learning industrial, digamos, que están más enfocados en lo que es el proceso de IoT y la monitorización de todos esos equipamientos. O incluso, digamos, el manejo, cuando hablamos de IoT, estamos hablando no solamente de sensores, sino que estamos hablando de robótica, de, digamos, brazos que estén armando un auto, por ejemplo. Después tenemos todos los que son servicios de visión o de gestión de texto y audio, como lo que tenemos acá en Rekognition. Rekognition, básicamente piensen que cuando hablamos de servicios de IA, son todos servicios que básicamente AWS nos da una API para poder trabajar. O sea, nos resume completamente el trabajo al momento de poderlos implementar. O sea, piensen que esto lo podemos implementar en tiempos récord. O sea, no hace falta entrenar los algoritmos en algunos casos. En el caso de Rekognition nos da un set de 5 o 6 APIs en las que cada una de las APIs tiene una capacidad específica. Por ejemplo, tenemos una que cuando uno le envía 2 fotos, compara si esas 2 fotos, por ejemplo, una persona, compara si en esas 2 fotos es la misma persona, nos puede decir si la persona tiene lentes o no, digamos, se utiliza mucho en el sector bancario en el día de hoy. Después tenemos toda la cuestión de speech, digamos, de texto a voz y voz a texto. Después tenemos todo lo que es el análisis de texto. En Comprehend nos da, creo que son más o menos 5 algoritmos de Machine Learning en los que entiende de qué se está hablando. O sea, uno le puede pasar una transcripción de un audio. O sea, podemos empezar a encadenar servicios, digamos, en este sentido. En Comprehend, por ejemplo, podemos decirle, ok, quiero que me digas si detectás PII, que es lo que estábamos hablando antes. Podemos decir, ok, acá el usuario dio su dirección, podemos ofuscarlo, acá el cliente dio su nombre, también lo podemos ofuscar, o podemos decidir qué es lo que queremos hacer. Incluso podemos entender el contexto de una conversación. Luego tenemos Translate y Textract. Translate es básicamente un servicio de traducción. Trabaja bastante bien en muchos idiomas. También Transcribe, cabe mencionar que trabajan en español, trabajan en inglés, trabajan en un montón de idiomas, pero particularmente lo que entienden es acentos. O sea, entiende la diferencia en la que yo estoy hablando, como, digamos, que yo hablo con el dialecto de Argentina, como el dialecto de Chile, con el dialecto de Perú, con el de Colombia. Eso lo comprende bastante bien y nos puede dar el contexto de la conversación y poderlo seguir. Incluso si hay 2 personas hablando, puede detectar cuáles son las 2 personas que hablan. Luego tenemos, bueno, como también caso bastante particular, el Amazon Lex, que es el chatbot de AWS que trabaja a través de intenciones. Luego tenemos los servicios que también son bastante potentes de personalización y forecasting. Personalize
y Forecast básicamente son los servicios que tenemos que entrenar, o sea, uno tiene que pasarle un set de datos para que el algoritmo se empiece a entrenar. Por detrás funciona una red neuronal. En el caso de Personalize, uno puede pasarle todas las interacciones o todas las transacciones que uno tenga de un cliente, el comportamiento de un cliente, y trata de encontrar cuál es el producto que nosotros tengamos que más se acerque a las preferencias que tenga ese cliente. Podemos utilizarlo para hacer un envío de mailing, por ejemplo, de manera batch, o incluso podemos en la API, en tiempo real, cuando el usuario ingresa, empezar a pedirle a Personalize que nos dé productos para recomendarle, caso, digamos, Netflix, Amazon Prime o incluso Amazon.com, digamos, cuando nos empieza a recomendar, decir, ok, este producto va muy bien con este producto, o usuarios que ya compraron este producto, ya también lo compran este, o incluso te podría interesar este producto. Digamos, todo esto sale de Amazon Personalize. Forecast, por otro lado, es un sistema de pronosticación. En este caso uno puede pasarle todos los eventos que se generan de una misma transacción, por ejemplo, y tratar de predecir cómo de acá en el futuro, digamos, con una determinada cantidad de puntos hacia el futuro o días hacia el futuro, cuáles son todos los percentiles que uno puede generar de ese pronóstico. Uno puede decir, bueno, yo quiero hacer el pronóstico por encima de la media, por debajo de la media o la mediana, y podemos saber, por ejemplo, cómo van a venir mis ventas de acá a 18 meses en el futuro. Después hay un par de servicios como por ejemplo Fraud Detector, que son servicios de guía específicamente diseñados para todo lo que es la detección de fraude. Uno tiene que entrenarlo un poco y ya básicamente sale. Y Contact Lens Voice ID, que básicamente lo que nos permite es cargarle un audio de una persona y poder automáticamente detectar quién es cuando llama. Esto trabaja muy bien con Amazon Connect, que es el servicio de centrales telefónicas de AWS. Pero hablemos un poco de Bedrock y las IA generativas, que por ahí es lo que más les interesa al día de hoy. Cuando esto surgió, este servicio salió hace un mes y medio. Amazon Bedrock lo que nos permite es utilizar todos estos modelos fundacionales. Cuando hablamos de guía generativa estamos hablando de que utilizamos un modelo fundacional. El modelo fundacional es un modelo que está entrenado básicamente, sin exagerar, con todo el conocimiento de la humanidad escrito en texto, básicamente, o bueno, con imágenes, en el caso de Stable Diffusion, pero nos permite, digamos, utilizar ese modelo fundacional. Hay algunos que van a ver ahí, que están más diseñados para la generación de texto, otros más para gestión de conversaciones y de respuesta, respuesta ante preguntas, pero digamos, nos da la capacidad de poder utilizar todo el modelo completo. Una vez que es lo que hablábamos al principio, si nosotros tenemos ordenada la información de una manera en la que podamos proveerle al algoritmo que sea, digamos, al modelo fundacional que sea, el dato en tiempo y forma y de la manera estructurada para que nosotros podamos responder, el modelo nos va a responder y nos va a tirar la respuesta lo más cercana o el caso de uso más cercano que nosotros busquemos. Perdón. Bien. En el caso de Bedrock, Bedrock nos da al día de hoy 4 modelos fundacionales. Cada modelo fundacional tiene distintos sabores, distintas potencias. Hay algunos que están más enfocados en la latencia, otros que están más enfocados en la profundidad del contexto en el que nosotros trabajemos. Pero generalmente piensen que cuando trabajamos con IA generativas, de cara al usuario, digamos, nunca vamos a trabajar con un solo modelo fundacional. O sea, no es que solamente vamos a utilizar, por ejemplo, Claude en su versión Turbo V2 para texto, para toda la aplicación, sino que vamos a utilizar una mezcla. Digamos, los mismos modelos fundacionales el día de hoy trabajan en ese sentido, digamos, en el que podemos hacer que hablen dos modelos fundacionales para poder generar una respuesta. Entonces, las aplicaciones, si bien al final del día son bastante simples, en lo que es el backend se empieza como a complejizar un poco, más que nada en este sentido, digamos, que si no tenemos ordenados
toda la base, digamos, todo lo que está detrás del data lake o la base de datos, es muy complejo después hacer que la IA generativa nos responda como nosotros queremos. Y acá es donde entra lo que hablábamos de los documentos. En el caso de Titan, digamos que es la IA generativa de Amazon, nos da la capacidad de hacer una cuestión que se llama embedding. El embedding es procesar todos los archivos de una determinada ubicación y transformarlos en lo que es un vector. Los vectores lo que nos permiten es asociar la información, digamos, empieza a hacer un cálculo el mismo modelo fundacional para entrelazar cuál es el contexto que tiene cada uno de los documentos que nosotros le pasamos. Y ahí es donde empezamos a trabajar con esto de dos modelos fundacionales. Titan se encarga de hacer toda esta cuestión de cuál es la relación que tiene un documento con otro, y Claude, por ejemplo, es el que se encarga de hablar con el usuario. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿Alguna duda sobre esto? Muchísima información, Álvaro, la verdad, súper interesante todo lo que estás contando. Sería bueno saber si los que nos están escuchando usan, ¿no? Algunos de estos servicios, en qué están con toda esta información tan valiosa que nos estás compartiendo de AWS. Así que si se animan a abrir los micrófonos, a compartir en el chat, bienvenido. De paso te dejamos descansar un poco la voz. Ah, pues, gracias. Parece que, que la audiencia está Mira, silenciosa hoy. Dejamos las preguntas para el final, cualquier cosa, si sí, alguien no importa. quiere compartir. Sí, nos queda el último tema, que es, bueno, una vez que ya vimos toda esta cuestión, digamos, de decir, ok, seleccionamos el dato, lo, lo podemos recopilar, lo podemos almacenar, le podemos meter un montón de cosas encima. ¿Cuál es el impacto que nos genera después cuando hablamos de la monetización de los datos? Cuando hablo de monetización de datos, no hablo de agarrar un dataset y vendérselo a alguien, sino de cómo utilizar ese dato para potenciar mi operación, potenciar mi producto, potenciar mi servicio. Entonces, cuando uno habla el impacto en la monetización, es, digamos, el más directo es el ahorro en costos. Como veníamos hablando, si yo quiero desarrollar todo esto in-house, con mi infraestructura, con tecnologías con las que yo tengo que instalar los servicios, administrarlos, parchearlos y todo, digamos, genero una estructura de costos bastante más grande, con lo cual, digamos, elegir estos servicios y los tipos de instancias adecuados es lo que nos permite escalar. Incluso, digamos, si en algún momento, piensen que todos los servicios que estuvimos hablando recién son servicios que son autoescalables, uno le puede dar una regla, y si en algún momento tengo un aluvión de usuarios que están utilizando mi aplicación, todo el ecosistema va a escalar al nivel que nosotros requeramos o que requiera la aplicación, y el momento que dejen de entrar los usuarios va a bajar automáticamente, con lo cual no tenemos que estructurar o gestionar nada de eso. La agilidad empresarial, digamos, esta capacidad en la que nosotros podemos decir, bueno, empecemos a probar cosas. Yo cuando comencé a hablar o a trabajar con AWS, una de las principales cuestiones que se me vino a la cabeza, eh, es que con AWS nos podemos, y por ahí suena medio extraño, pero nos podemos equivocar rápido. Nos da la posibilidad de decir, bueno, trabajar en una prueba de concepto, desarrollar una aplicación o desarrollar un proceso en tiempo récord, digamos, porque no tengo que instalar servidores, no tengo que proveerme de aplicaciones ni nada por el estilo, simplemente voy, desarrollo y despliego. Y si me equivoqué, automáticamente puedo bajar esa infraestructura a los 5 minutos, un minuto, lo que sea, y, digamos, generé un costo de nada, digamos, $1. Digamos, si es una infraestructura muy grande, 5. Entonces, nos da esa capacidad de empezar a innovar, digamos, poder empezar a gestionar, digamos, nuestro propio avance, sin tener que aprovisionar o hacer una inversión muy grande simplemente para hacer una prueba, que es lo que les estoy contando. Digamos, la innovación, digamos, que es la base de todas las cuestiones. Un gráfico que me gusta
me gusta mucho poner cuando doy esta charla es esta cuestión, digamos, que volviendo a lo mismo, si nosotros tenemos el dato estructurado, bien almacenado y seguro, uno puede empezar a generar una potenciación de toda esta rueda, digamos, generar como la virtuosidad de los datos o generar esta inercia que nos da el trabajar con los datos, que es esta cuestión, ¿no? De que cuanto más utilizo los datos, mejores decisiones puedo tomar, eso me permite mejorar mis productos, pero a su vez esa inercia nos empieza a dar la capacidad de generar productos nuevos, digamos, porque uno puede empezar a ver sectores del mercado que no se le estaban prestando atención y yo generar un producto para ese sector en específico, digamos, nos puede generar la capacidad de generar más usuarios, más clientes para poder trabajar. Entonces, tengan en cuenta esto a la hora de empezar a tomar decisiones en base a si pasarse o modernizarse o no en tema de datos, porque esta cuestión es bastante potente y como les mostré, digamos, lo están utilizando todas las compañías. Acá un poco de cómo podemos ayudarlos. Desde el lado de CloudGesip tenemos varias, digamos, hay más opciones, digamos, pero las principales son estas. Tenemos Getting Started, que es la manera en la que hacemos un discovery en conjunto con el equipo de su compañía. Digamos, vamos, nos sentamos con ustedes, definimos cuál es el caso de uso y obtenemos cuál es la estimación para esa solución. Prueba de concepto, como les estuve hablando, también tenemos la posibilidad de trabajar de esa manera. Podemos hacerlo tanto hands-off como hands-on dentro del proceso. Básicamente es con acompañamiento o sin acompañamiento de ustedes. Lo que nos da la capacidad es desarrollar un proyecto en tiempo récord, digamos, un MVP o una prueba de concepto mínima, para darle el contexto de cómo es que se trabaja o cómo podemos resolver esto y después en un futuro poder hacer un proyecto y escalarlo. Y después por último tenemos los Demo Day, los workshops y los entrenamientos en donde básicamente vamos, nos sentamos con ustedes y charlamos sobre un servicio en específico, una técnica en específico, o digamos que sea entre uno o más servicios dentro del ecosistema AWS, donde básicamente durante un día o dos vamos mostrando cuáles son las maneras o las buenas prácticas para trabajar dentro del ecosistema. Bien, ahora sí tenemos el tema de Q&A. Siéntanse libres de preguntar. Bueno, como dijimos antes, sería muy interesante saber si alguno de ustedes trabaja con estas herramientas de AWS, si están en la nube, si todavía no están en la nube. También eso es una realidad, ¿no? Que muchas veces nos pasa que las empresas quieren información, pero todavía no están en la nube. Así que aprovechemos estos minutitos que nos quedan con Álvaro para poder profundizar un poco en los temas. De todas formas, como les contaba, esta grabación se les va a estar enviando por correo para que ustedes la puedan ver. La vamos a estar dejando on demand también para que la puedan compartir. Así que en el caso de que no haya dudas, ahora van a tener el contacto de nosotros para poder charlar después en privado y tener alguna reunión más, eh, más íntima para poder ver los temas en profundidad. ¿Mm? ¿Cómo está tu garganta, Álvaro? Bien, bien, mejor de lo que esperaba. Eso, muy bien, te hablaste todo. Bueno, vamos a ir dando entonces por finalizado. Realmente un gusto que puedan estar acá con nosotros, que puedan compartir este espacio. Este es el último encuentro del año para nosotros. Como les decía al principio, a los que estuvieron conectados, tuvimos un road trip de forma presencial y virtual, revisando distintos temas relacionados a la nube de AWS, así que les agradecemos mucho su tiempo, su participación y sobre todo, Álvaro, gracias por compartir todo tu conocimiento y experiencia. Gracias a ti por invitarme. Gracias a todos, que tengan una muy buena jornada y estamos en contacto. Buenísimo.
Gracias. Ahí.